versículos 1 al 6. Y vamos a meditar, hermanos, en el tema Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Ese es el tema para esta tarde, hermanos. Jesús el buen pastor. Juan capítulo 10. Prácticamente, hermanos, vamos a estar primero leyendo los versículos 1 al 6 y después vamos a leer del 7 al 30, hermanos. Así que durante el sermón vamos a ir leyéndolos. ¿Lo tiene, hermanos? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Puede sentarse, hermanos? Una alegoría es una comparación, ¿verdad? Es similar a las parábolas. Prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo aquí tenía una verdad espiritual profunda, hermanos. Ahora, en el versículo 7 lo tienen. Jesús les volvió pues a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesús, hermanos, nos enseña que Él es la puerta de las ovejas. Y esta declaración de yo soy de Jesús, hermanos, que tenemos nosotros hoy aquí, es la tercera de 7 veces que Jesús dice yo soy. Algunas de ellas es, hermanos, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí Jesús nos dice que Él es la puerta, y también Jesús aquí nos dice, hermanos, que Él es el buen pastor. Hermanos, nosotros comprendemos, si usted va a ver el versículo 8 de Juan capítulo 10, dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y nosotros, hermanos, si usted ha visto alguna vez, yo vi un video donde los pastores en el Medio Oriente no van detrás de las ovejas y no con los perros tampoco, como vemos, ¿verdad, hermanos? Más aquí en este lado del mundo, sino que los pastores van adelante, como dice este pasaje bíblico, y ellos, hermanos, hablan. Y yo una vez vi varios hombres que gritaban a las ovejas, les llamaban, y las ovejas no se movían, pero luego les habló el pastor de las ovejas, y cuando el pastor de las ovejas les habla, todas las ovejas salen detrás de él, hermanos. Usted quizás ha visto ese video o ha visto videos, hermanos, sobre esto. Entonces Jesús dice de que las ovejas de él, que son todos los que están en Cristo y los que han de estar en Cristo y también los que han muerto ya en Cristo, ellos no escuchan la voz de ladrones y de salteadores, que Jesús dice que fueron todos los que vinieron antes de él. Ahora, estos, hermanos, ladrones y salteadores no pudieron ser los profetas que vinieron antes de Jesús, porque los profetas eran siervos de nuestro Dios. Y en el libro de Hebreos se dice, hermanos, de que los profetas hicieron la voluntad de Dios, y ellos anunciaron, hermanos, la vida de Jesús cientos de años antes que Jesús viniera a esta tierra. Así que estos ladrones y salteadores, hermanos, en el contexto inmediato no pueden ser otro que los escribas y fariseos de esos tiempos. Hermanos, ellos son, porque es a ellos con quienes Jesús estaba hablando, y fueron ellos, hermanos, los que habían hecho todo tipo de maldad hacia los creyentes. Por ejemplo, hermanos, en el versículo 9, si usted ve, Jesús dice, yo soy la puerta para poder entrar a ser parte del redil, ¿verdad? El que por mí entrare, dice Jesús, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, hermanos, todos aquellos que son salteadores y ladrones, ¿verdad? O todos aquellos que mienten, siempre, hermanos, nos van a tratar de alejar de Jesús, porque Él es la puerta para nosotros poder entrar a la salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, dice el libro de los Hechos capítulo 4.
Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador, el que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se hizo hombre, hermanos, para de esa manera poder reconciliarnos con el Padre. Él es el único mediador, Él es el camino, la verdad y la vida, como acabamos de decir. Él es la puerta, Él es la única forma, hermanos, como alguien se puede salvar. Todos, hermanos, los que tratan de desviarnos de Jesús, ¿verdad? O que dicen que hay otras formas de salvación, son ladrones y salteadores, son mentirosos, como lo llama la Escritura, ¿verdad? La Biblia nos enseña, hermanos, que la salvación solamente es en Cristo, ¿verdad? Nuevamente, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. La Biblia nos dice en Efesios 2, capítulo 8, por gracia son salvos, o sea, por gracia, ¿verdad? Inmerecidamente, hermanos, por lo que Cristo ha hecho por ustedes, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, somos salvos, y esto es por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces, aún, hermanos, esa fe que un día nosotros ejercimos para creer en Dios fue un don de Dios, porque no es de nosotros, dice ahí. Entonces, hermanos, aún esa fe fue el Espíritu Santo quien la produjo en nosotros. La convicción para arrepentirnos, pero también la convicción para creer en Él. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, hermanos. Por eso los reformadores decían soleo de gloria, decían ellos, que significa solo a Dios sea la gloria, hermanos, de nuestra salvación. Entonces nosotros comprendemos esto, ¿verdad? Y Jesús dijo que Él es la puerta, y el que por Él entrare va a encontrar la salvación y va a encontrar descanso para su alma. Pero el versículo 10 de Juan capítulo 10, si lo tiene ahí, dice que el ladrón no viene, y le pediré, hermanos, que vaya leyendo conmigo en los pasajes. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y durante todo el pasaje vamos a ver cómo Jesús hace el contraste, hermanos, entre los ladrones, los salteadores, los líderes religiosos de su tiempo y en Él, como Él es. Entonces, hermanos, por ejemplo, el ladrón dice aquí, ¿verdad? Esos ladrones y salteadores de los que Jesús habla, vienen para hurtar, para matar y destruir. Y eso lo vemos en los fariseos. Ellos venían a hurtar porque el Señor Jesús dijo cuando los reprendió que ellos, hermanos, devoraban las casas de las viudas. Es como Jesús lo dice en Mateo 23. O sea, ellos, hermanos, cuando una mujer quedaba viuda, los escribas y fariseos, ¿verdad? Que eran la religión en Israel en esos días, llegaban, hermanos, para tratar de apoderarse de sus posesiones. Ellos, hermanos, Jesús dijo que ni entraban al reino de los cielos, pero tampoco dejaban entrar a los hombres, pues ponían sobre sus hombros cargas difíciles y pesadas de llevar, y ellos ni con un dedo querían moverlas. Entonces los fariseos, hermanos, eran estos que el diablo estaba usando para destruir, hermanos, la obra de Dios en Israel hasta que vino nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús. Hace unas semanas atrás estaba viendo un video de un hombre que hablaba de comer saludable y prohibía todo, ¿verdad? Prohibía el arroz, prohibía las papas, prohibía. Y alguien le dijo en los comentarios, gracias doctor por decirme que solo puedo tomar agua, ¿verdad? Lo hacen tan imposible, hermanos, todo es malo, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que son malas que debemos evitar, ¿verdad? Pero hay alguna gente que hace el estar saludable tan imposible prácticamente, ¿verdad? De que uno puede desanimarse. Y los fariseos, hermanos, habían hecho tantas ceremonias y tantos rituales que no estaban en la Biblia, que Dios nunca demandó de ellos, que habían hecho que el pueblo pues, prácticamente sintiera imposible poder acercarse a Dios, agradar a Dios y tener una comunión con Él. Y por eso Jesús, cuando aparece, Jesús en Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. O sea, la gente, hermanos, los fariseos los tenían cansados ya, trabajados, frustrados. Y Jesús les dice, vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús les dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso que no pudieron encontrar en los escribas y fariseos. Vengan a mí, mi yugo es fácil. Y usted sabe que en la yunta de bueyes, ¿verdad? Yo he puesto fotos aquí. El yugo es lo que los une. Jesús dice, ven, ponte el yugo conmigo, igual que cuando uno se casa, lo llama la Biblia el yugo del matrimonio, ¿verdad? Ven y júntate conmigo, dice Jesús, camina conmigo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los mandamientos de Dios no son gravosos.
Solo el malvado de corazón siente que los mandamientos, que la palabra de Dios es gravosa, porque en el Salmo 119 dice, oh, tu palabra es más dulce que la ley. Oh, cuánto me deleito en tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, 97. Todo el día es ella mi meditación. Entonces ahí vemos, hermanos, la clase de relación que el Señor quiere darle a su pueblo. A diferencia, hermanos, de lo que estos ladrones habían hecho, Jesús les dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad, hermanos? Para que encuentren ese descanso de sus pecados y también de esa vida religiosa que había en Israel en esos días. Ahora mira el versículo 11. Jesús les dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto es muy importante porque después va a hablar de los asalariados, hermanos. Pero nuestro Señor aquí dice que Él es el buen pastor y Él muestra su amor por las ovejas en que Él da su vida por ellas. Ahora, hermanos, nosotros conocemos el pasaje bíblico, el Salmo posiblemente de los más conocidos que hay, el Salmo 23, donde el rey David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que Israel sabía que Jehová se comparaba a sí mismo como un pastor y a su pueblo como un rebaño de ovejas. Y Jesús, al decir yo soy el buen pastor, el cuarto yo soy, ellos estaban entendiendo que Jesús se estaba comparando a Jehová. Y eso es una de las cosas que los llena de ira contra Jesús en este pasaje. Pues eventualmente le dicen a Jesús, tú siendo hombre te haces hacer Dios, le dicen. Pero Jesús les dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Así como en el Salmo 23 dice también, aunque ande en valle, dice David, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hablando que Dios iba a estar con él ahí, ¿verdad? El buen pastor Jesús estuvo con nosotros, hermanos, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario para llevar nuestra muerte y para llevar nuestros pecados. Algo que yo pensaba, hermanos, al pensar en estas cosas es lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en el Salmo 22. David escribió una profecía que se cumpliría 1000 años después, que Jesús en la cruz iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y Jesús, hermanos, experimentó ahí el cargar con nuestros pecados, el tomar nuestro lugar. Y experimentó, hermanos, lo que el pecado hace, alejarnos de Dios, ¿verdad, hermanos? Él experimentó esto, hermanos, y en Hebreos 13:5 se le dice a su iglesia, Dios le dice a su iglesia, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Nosotros estábamos lejos de Dios, ¿verdad? Pero por la sangre de Cristo y por la muerte de nuestro buen pastor hemos sido hechos cercanos, hermanos. Jesús, hermanos, sufrió la soledad de la cruz cuando dice la Escritura que por 3 horas la tierra estuvo oscuro, hermanos, todo. Porque el pecado de todos los hombres estaba cayendo sobre Jesús, quien estaba muriendo por ellos en aquella cruz. Y luego, hermanos, cuando Él clama, ¿por qué me has desamparado? Luego, hermanos, el Hijo sufrió, hermanos, el desamparo que nosotros deberíamos de haber sufrido, para que luego Dios nos diga a usted y a mí, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Para que Dios nos pueda decir que Él fue el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ahora el versículo 12 dice Jesús, nuevamente comparándose Él con los fariseos, mas el asalariado, y yo creo que esto tiene un cumplimiento en nuestros tiempos también, mas el asalariado que no es el pastor, y estos eran como los pastores, ¿verdad? No podían estar todito el tiempo con las ovejas, entonces contrataban otros hombres que sabían el oficio de pastores también para que cuidaran de sus rebaños mientras ellos no estaban. Entonces la gente entendía quiénes eran los asalariados, que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y él huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Al asalariado no le importaban las ovejas y Jesús estaba dando a entender que a los fariseos no les importaba ciertamente el pueblo de Israel. Que a ellos les importaba el dinero que iban a sacar del pueblo de Israel, pero que a ellos, hermanos, no se interesaban sinceramente por el pueblo de Israel. Ahora me gusta el comentario en una Biblia de estudio que tengo de Matthew Henry que decía así, hermanos, dice así, estos asalariados han asumido el cargo de pastor como un negocio para enriquecerse, dice. A ellos no les importan las ovejas,
porque no aprecian el valor que éstas tienen ante los ojos de Dios. Oiga eso, hermanos, que él dice ahí. No aprecia el asalariado el valor que las ovejas tienen ante los ojos de Dios, quien para rescatarlas de la muerte eterna envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad, hermanos? Entonces, es cierto esto, ¿verdad? El asalariado, hermanos, los hijos de Israel no miraban de que Dios dijo en Isaías 53, que el siervo sufriente de Jehová iba a venir a ser molido por las transgresiones del pueblo para salvarlo. Ellos no miraban estas cosas. Ellos, hermanos, estaban cegados por Satanás y se había corrompido la nación de Israel. Como dice en la Biblia, que cuando Jesús caminó en Israel, se cumplió la profecía que un pueblo que estaba en densas tinieblas, la luz resplandeció en medio de ellas, dice el libro de Mateo, ¿verdad, hermanos? Capítulo 4. Entonces, hermanos, el Señor Jesús vino para mostrarle al pueblo cuánto el Señor amaba a sus ovejas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para venir a salvar, hermanos, estas ovejas que estaban perdidas. Pablo, y si se recuerda de que, bueno, los que estaban aquí hace como 2-3 años atrás, hice una serie de predicaciones en Hechos 20, y en Hechos 20, hermanos, Pablo se despide de los pastores de la ciudad de Éfeso, y Pablo les dice: cuídense a ustedes mismos, o sea, su vida espiritual, cuídense y cuiden del rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto para supervisar sobre él, la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Entonces, hermanos, Pablo les recuerda, hermanos, a los líderes ya dentro de la iglesia cristiana, de que estas ovejas de Cristo fueron compradas con su propia sangre. Ahora, hermanos, si puede poner nuestra hermana Ezequiel 34, por favor, en la pantalla. Y yo le pido que miren aquí por unos segundos, mientras tenga abierto aquí. Hermanos, estamos hablando de alrededor de 500 años antes que Cristo viniera. Ya la nación estaba tan mal, de que dice aquí Ezequiel 34, que vino palabra del Señor a él. Y mire lo que dice: hijo de hombre, le dice Dios, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, dice Dios. Así dice el Señor Dios: ay de los pastores. Siempre que vemos esa expresión ay, en inglés es woe, ¿verdad? O sea que viene, hermanos, un castigo de Dios sobre los pastores de Israel. Ahora recuerde que no eran pastores en aquel tiempo, sino que eran levitas y sacerdotes, ¿verdad? Pero Dios los llama pastores porque ellos estaban llamados a cuidar, ¿verdad, hermanos, del pueblo de Dios? Y le dice que se apacientan a sí mismos. O sea, estos hombres se habían desenfocado completamente de la misión de Dios, ¿verdad, hermanos? No deben los pastores apacentar el rebaño, dice aquí. Entonces, estos hombres, hermanos, se habían desviado completamente de lo que Dios, hermanos, quería de ellos. Y sabe, algo que yo pensaba es cuando Jesús dice en Mateo capítulo 9, 37, donde dice de que ve a los hijos de Israel y dice que tiene compasión de ellos, hermanos, que en el idioma griego dice que se le conmovieron las entrañas, porque los ve que estaban dispersos como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel había sido descuidado. Y sabe que, hermanos, gran parte del mundo sigue estando descuidada hoy. Yo estoy tomando una clase de misiones justamente ahorita, y se nos está hablando, hermanos, de todos los lugares mal alcanzados, ¿verdad? Y, hermanos, pues gracias a Dios también, hermanos, voy a ir por fin a mi primer viaje misionero, hermanos, después de tantos años de orar, hermanos, y poder ir a ver, hermanos, lugares donde hay gente con gran necesidad del evangelio y de escuchar la palabra del Señor Jesús, hermanos. Y yo creo que el Señor Jesús en estos tiempos está levantando a su iglesia, hermanos, para ir y hacer misiones, para ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Y algo que me ha llenado de alegría es ver estos libros misioneros como, hermanos, de nuestros países en Latinoamérica, que los americanos, ¿verdad?, fueron allá a evangelizar. Hoy las iglesias se están fortaleciendo de tal manera que una gran fuerza misionera está saliendo de Latinoamérica. Así como nosotros hemos escuchado que el hermano Miguel lo mandaron de El Salvador a la India, ¿verdad? Muchos están mandando hoy, hermanos, a ir a buscar estas ovejas, hermanos, perdidas de Cristo, que oirán su voz y le van a seguir. Que el Señor ya las conoce por nombre, dice este pasaje bíblico. Ahora mire lo que sigue diciendo. Comen la grasa, se han vestido con la lana. Estos hombres estaban ciegos, ¿verdad? Degollan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Y por cierto, hermanos, esta semana estaba
Andábamos con Stephanie y estaban unas señoras de la India caminando ahí. Me imagino que eran de la India, no sé exactamente el país, pero eran del Medio Oriente, estaban platicando ahí, hermanos. Y yo me ponía a pensar en estas cosas, ¿verdad? En este país Dios nos da la gran bendición que hayan personas de todas las naciones, hermanos, para poderles hablar del Señor Jesucristo. Yo siempre digo, hermanos, y sinceramente me lo pregunto, ¿cómo fuera mi vida si yo no hubiera conocido al Señor? En un mundo, hermanos, donde todo se ve tan mal, donde las noticias son tan malas, donde, hermanos, mi vida antes de Cristo, mi manera de pensar estaba oscurecida por Satanás, como dice la Biblia. ¿Cómo no darle gracias a Dios y alabar a Dios, hermanos, por lo que Él ha hecho en mí? La alabanza del hermano Dani Berríos dice, me diste alegría cuando antes solo había amargura, dice él. Hermanos, nuestro Dios, hermanos, ha hecho una obra. Es más, hay una alabanza del hermano Marcos Vidal que se llama El Milagro. Y en esa preciosa alabanza, son de esas que lo llevan a uno al tercer cielo, hermanos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Él dice, he despertado en el redil y no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, dice él. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su amor, de que se alegra que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, dice él. Y él sigue cantando, hermanos. Y esa parte, he despertado en el redil y no sé cómo, a mí me gusta, hermanos, porque a mí me pasó un día estando en un servicio. De repente desperté en el redil, hermanos. De repente conocí al Señor, después de 3 años perdido en la iglesia sin entender nada, hermanos. Un día, hermanos, pudimos nosotros despertar en el redil y ser cuidados por Jesús, el buen pastor. Sigue diciendo, hermanos, ustedes no han fortalecido, le dice el Espíritu Santo a estos hombres, a las débiles, no han curado las enfermas, no han vendado la herida, no han hecho volver la descarriada, no han buscado las perdidas. Y hermanos, recuerde que nosotros como iglesia somos llamados a buscar almas, a evangelizar, a orar. Hermanos, si Dios, un hermano dijo en cierta ocasión, si Dios contestara tus oraciones hoy, ¿cuánta gente fuera salva? Yo espero que muchas. Hermanos, en nuestras oraciones a Dios, cuán profundamente interesados estamos porque almas conozcan a Dios. Porque el diablo quiere quitar esta pasión de nuestras vidas, hermanos. El diablo quiere, hermanos, quitar ese anhelo de nosotros. Ahora sigue diciendo que ellos las habían dominado con dureza y con severidad. Estos hombres habían sido malvados. Sigue diciendo, hermanos, que las ovejas se han dispersado por falta de pastor, como Jesús las vino a encontrar, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Entonces el problema es, hermanos, que el mismo mal liderazgo de Israel había dejado a la nación más expuesta a las idolatrías de su alrededor. Y como estudiamos hace varios domingos atrás, hasta estaban quemando sus propios hijos, hermanos, en fuego, ofreciéndolos a ídolos. Entonces la nación estaba mal. Dios dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mire cómo Dios exclama aquí, se han dispersado, dice Dios. Así este es el final del 5, ¿verdad, hermana? Por favor, puede bajar al versículo 11. Mire lo que dice Dios en el 11, porque así dice el Señor Dios. Y dice Dios ahí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. ¿Qué cree que está diciendo aquí Dios, hermanos? De que Él mismo iba a venir, y esto está hablando de que Dios iba a venir en la persona de Jesús, Él mismo a buscar sus ovejas. Mire lo que sigue diciendo. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Mire lo que sigue diciendo. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Dios, hermanos, mismo prometió que Él iba a mandar, que Él mismo iba a venir a rescatar a sus ovejas. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Mire lo que dice allá Ezequiel 34:17, por favor, gracias, hermana. Y aquí Dios sigue diciendo, pero en cuanto a ustedes, ovejas mías, aquí Dios ya no reprende solo a los líderes de Israel, pero Dios reprende al pueblo también. En cuanto a ustedes, ovejas mías, así dice el Señor Dios. Mire lo que sigue diciendo, yo juzgaré entre oveja y oveja, pero también en los que no son ovejas, entre carneros y machos cabríos. Y mire lo que sigue diciendo, les parece poco, y el mismo pueblo, mire cómo era de malo, comer en los buenos pastos
para que después hoyen con sus pies el resto de sus pastos. Y mira lo que sigue diciendo, porque beban de las aguas claras, para que después enturbien el resto con sus pies. O sea, ellos comían, pero no querían dejar nada para su prójimo. Y no es eso, hermanos, lo que pasa en este país materialista, donde muchos de nosotros hemos caído en la trampa del sistema y vivimos tan enfocados en nosotros mismos que se nos ha olvidado el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O se nos ha olvidado nuestros países, o se nos ha olvidado las misiones. Hermanos, yo sé de que solo Dios puede poner en nosotros el querer como el hacer. Yo no puedo cambiar a nadie, solo Dios. Solo Dios puede cambiar, pero mire, esta gente estaba así de mal y sigue diciendo, y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que ustedes han hollado con sus pies, y sigue diciendo aquí Dios, y tienen de beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies, y sigue diciendo Dios, por tanto así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre las que estaban engordadas porque se habían llenado de cosas, y la oveja flaca, no es pecado que sea flaco usted, hermano. Y mire lo que sigue diciendo, pero en cuanto a ustedes, mire la maldad, han empujado con el costado y con el hombro, y sigue diciendo, y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera, y sigue diciendo, libraré mis ovejas, ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Y mire lo que luego comienza a decir Dios. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las va a apacentar. ¿Y quién va a ser este, hermanos? Mi siervo David. David había muerto muchos años atrás, hermanos. Pero aquí nuestro Dios estaba hablando de Jesús, el hijo de David. De Jesús, hermanos, quien iba a venir de la descendencia de David. Por eso aquí se refiere a Jesús como mi siervo David. Él apacentará estas ovejas. Él será su pastor. Y entonces yo, el Señor, dice, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe, o como decía la lectura bíblica, el príncipe de los pastores en medio de ellas, hermanos. De bendición, hermanos. Yo, el Señor, lo he hablado, ¿verdad? Y como la lectura bíblica dice, Jesús es el príncipe de los pastores, ¿verdad, hermanos? Nuestro Dios es quien venía a cuidar de las ovejas. Versículo 13 de Juan 10. El asalariado, él huye, no le importan las ovejas. Pero dice el versículo 14, Jesús dice aquí, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí habla de dos cosas. Tanto que nosotros conocemos al Señor. Y esto es algo muy importante, hermanos. Aquí no está hablando de un conocimiento intelectual, sino que está hablando de un conocimiento personal, ¿verdad? Cuando venimos y conocemos a nuestro Dios personalmente. Está hablando de conocerlo en el Espíritu, ¿verdad, hermanos? Un joven puede crecer en un hogar cristiano, puede escuchar hablar de Dios, se le puede enseñar la palabra de Dios, pero eso no significa conocer a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Cada uno de nosotros necesita tener ese encuentro personal con nuestro Dios. Y de eso habla acá. Pero mire también lo que dice ahí Dios. Él conoce sus ovejas. ¿Qué decía la lectura bíblica ya, hermanos, cuando comenzábamos en el versículo 3? Que las ovejas oyen su voz y que dice que Dios las llama por nombre y las saca. Aquí Dios, hermanos, dice que Él conoce cada una de sus ovejas por nombre. Hablando, hermanos, del trato personal que nuestro Dios tiene con cada uno de nosotros en la salvación. Que Él viene y nos llama por nombre, hermanos. Y aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Dios, hermanos, fue a cada uno de nosotros, nos habló no solamente en grupo, nos habló personalmente a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, hermanos, el día que vinimos a la salvación. Pensar que nuestro Dios, hermanos, de tan grande que Él es, pero también tan grande que es la tierra y de tantas personas, tomarse el tiempo de venir a hablarnos a cada uno de nosotros personalmente, hermanos. Para venir nosotros a sus pies, porque dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, dice Juan 10:15, perdón, yo las conozco. Yo conozco al Padre, perdón, y yo pongo mi vida
por las ovejas. El 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, como decía aquí, y habrá un pastor, ¿verdad? Lo mismo que decía allá en Ezequiel, lo vuelve a repetir aquí Dios. Hermanos, las ovejas que no eran de ese redil, está hablando que ahí Jesús estaba con Israel, pero aquí Jesús está hablando de ovejas que no eran parte de ese redil. Como Jesús le dijo a los fariseos, un día van a venir gente de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Hablando, hermanos, de que Dios iba a salvar gente de todas las naciones y que Él iba a ir a buscar estas ovejas dentro de las naciones, y las ovejas iban a oír su voz y le iban a seguir, hermanos, y Él iba a llegar personalmente a nuestras vidas y nos hablaría por nuestro nombre, nos llamaría por nuestro nombre. Hermanos, así como Jesús da la ilustración de que cuando los fariseos están enojados con Jesús, ¿verdad? Allá en Lucas 15, ¿por qué estás sentado con este montón de pecadores, de escribas, de publicanos, ¿verdad? De recolectadores de impuestos, y estás sentado con rameras? ¿Por qué estás sentado con ellos? ¿Por qué estás hablándoles la palabra de Dios a ellos? Y Jesús le dice, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde por el desierto, no deja las 99 y va a buscarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y regresa gozoso? Dice. Ahí hablaba el Señor, hermanos, del gozo, y dice Jesús, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 que creen que no necesitan arrepentimiento, ciertamente. Y el Señor habla, hermanos, del gozo que Él tiene cuando una oveja viene a sus pies. Y aquí Él dice que estas ovejas Él las iba a traer, iban a oír su voz, iban a ser parte de un solo rebaño, ya no dos, ¿verdad? Sino un solo pueblo de Dios, y va a haber un pastor. Y dice el 17, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y Jesús deja esto claro, nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo mismo la pongo. Y Jesús dice, yo tengo poder para ponerla, para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero yo tengo poder, y aquí habla de su resurrección, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y si nuestra hermana puede poner en las pantallas Primera de Pedro 1:18, yo quisiera que leyéramos esto, hermanos, porque esto nos muestra cómo Dios siempre tuvo el plan de mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para rescatar, hermanos. Como dijo Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Dios sabía, hermanos, de que el hombre pecaría, y Dios al dar de Él la libertad de escoger, ¿verdad? Pero Dios también, hermanos, hizo el plan de mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y dice aquí Pedro recordándonos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, porque siendo sinceros, nuestra vida era vana, ¿verdad? Sin sentido, sin propósito, vacía, que recibimos de nuestros padres. Ahí está hablando del pecado que se hereda, ¿verdad? Desde Adán, hermanos. No está hablando que los padres le hayan dado mala crianza. No con cosas corruptibles, no nos salvó Dios con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya, hermanos, como dijo Jesús, este plan ya estaba, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya, hermanos, como dice el Señor Jesús, yo tengo poder para dar mi vida, pero yo tengo el poder también para volverla a tomar, porque, hermanos, cuando Jesús venció la muerte, Él la venció por usted y por mí, ¿verdad, hermanos? Dándonos esperanza de vida eterna, de vida en abundancia. Ahora mire el 19. Dice que cuando Jesús dijo esas palabras, volvió a haber disensión entre los judíos. Versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hermanos, qué respuesta más fea, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, cómo Satanás tenía dominio sobre estas personas. Mira el 21, decían unos a otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
El 22 dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Por tanto, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y dice el 24 que le rodearon los judíos. O sea, podemos ver, hermanos, los judíos la tenían en contra de Jesús, ¿verdad? Y hermanos, mire cómo ellos hablan. ¿Hasta cuándo, dice, nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces estos hombres, hermanos, sentían de que, hermanos, el Señor Jesús mismo, su misma presencia, les turbaba el alma. Y hermanos, bueno, Jesús les dice, os lo he dicho en el 25 y no creéis. O sea, Jesús ya mismo les había dicho lo que Él era el Mesías. Cristo significa Mesías. Pero ellos se seguían endureciendo, hermanos, y no querían creer en Jesús, a pesar de que habían visto todas las obras que Él había hecho. Y por ejemplo, hermanos, cuando Jesús es llevado a juicio, en Mateo dice así, solo quisiera leérselos. Dice que Jesús callaba mientras la gente daba falsos testimonios sobre Él. Y mire lo que dice. Entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente, para que Jesús tuviera que responder, ¿verdad? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es varias semanas después de lo que estamos leyendo en la Biblia. Y dice Jesús así, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Y cuando Jesús dijo eso, ¿verdad? Lo que estaba profetizado en Daniel 7, ellos entendieron esto. Y dice que el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora, ustedes mismos han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Eso era lo que ellos buscaban aquí. No era que ellos querían creer en Jesús, sino que ellos querían tener algo para acusar a Jesús. Mire lo que les dice Jesús en el 25. Os lo he dicho y no creéis, en Juan 10, 25. Las obras que yo hago en mi nombre, de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces Jesús les dice que las mismas obras que Él había hecho, ¿verdad? Porque todo lo que hacía Jesús era un cumplimiento del Antiguo Testamento. Cualquiera que había leído el Antiguo Testamento, cada vez que miraba a Jesús hacer algo, sabía que Él estaba cumpliendo las profecías, hermanos. Hasta el punto de cumplir la profecía de morir y de resucitar de entre los muertos, para mostrar, hermanos, que Él ciertamente era el Mesías. 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho antes. Como os lo he dicho. Porque mis ovejas, dice el 27, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuál era la razón, hermanos, por la que estas personas no creían en Jesús? Porque no eran ovejas. Porque no eran hermanos de sus ovejas. Porque se sabe quién es su oveja, porque oye su voz y le sigue, dijo Jesús. Hermanos, Pablo le dijo a los efesios, de que ellos escucharon la voz del Señor cuando escucharon la palabra de Dios predicada. Y mi pregunta es, hermanos, ¿cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es su actitud cuando la palabra de Dios es predicada? Y cuando se nos dice, hermanos, sed santos porque yo soy santo. Cuando se nos dice, hermanos, de arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando se nos dice de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Dios muestra si somos ovejas o no. Nuestra obediencia a la palabra de Dios muestra si somos ovejas o no. Mire ahí cerquita, si va en su Biblia, Juan 8, por favor. Creo que esto lo ilustra muy bien. Juan 8, versículo 43. Aquí Jesús, hermanos, otra vez están en una pelea, ¿verdad? Están ellos argumentando contra Jesús. Están atacando a Jesús. Jesús les está respondiendo, hermanos. Y en el 43, ¿lo tiene? Vamos a leer el 42 mejor. Juan 8, 42. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, que ellos decían que eran hijos de Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. 43. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Les dice Jesús.
¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Soportar, dice alguna traducción. Ellos no podían escuchar la palabra de Dios. Y esto es cierto, hermanos. Cuando nosotros estamos en tinieblas, no podemos escuchar la palabra de Dios. Hermanos, y mis papás saben, ¿verdad? Desde el año 2010, hermanos, Dios obró en mí para que yo leyera la Biblia todos los días. Casi, pocos he fallado desde entonces. Que sean poco, a veces mucho. Pero antes, años antes, cuando los papás del hermano Elías comenzaron a ir a la iglesia, y ellos tienen gran influencia en él, gracias a Dios para bien en ese caso, él ponía unos CDs en El Salvador. Yo me recuerdo claramente una vez, y aquí en Estados Unidos todavía cuando recién vinimos, me recuerdo una vez. Bueno, no sé si él se acordará que algunas veces hasta ponía música Linkin Park para tratar de enojarlo a él, ¿verdad? Pero me recuerdo, hermanos, que ponía alabanzas. Y hermanos, en mi ser, ¿verdad? Había un enojo contra esas alabanzas. Me caían mal las alabanzas y me molestaban las alabanzas. Y es, hermanos, porque eso ocurre cuando estamos muertos en delitos y pecados. Cuando, hermanos, yo ya comencé a caminar con Dios, me recuerdo, hermanos, que dejé de sentirle el gusto de antes a la música que antes escuchaba y comencé, hermanos, en aquellos tiempos era LimeWire, ¿verdad? Yo sé que eso era pecado, por cierto, pero bajaba música de ahí yo, hermanos, y comencé a bajar alabanza. Ya hoy, gracias a Dios, tenemos iTunes, ¿verdad? Y ahí uno tiene toda la música. Y comencé, hermanos, a encontrar de que yo quería escuchar alabanzas y que me encontraba gozo en alabanzas, hermanos. Y ya uno iba a YouTube a escuchar alabanzas. Y cuando uno escuchaba a alguien que predicaba la palabra de Dios, uno se alegraba, ¿verdad? Me recuerdo entrar a una tienda que se llamaba El Torito, creo, en Laurel, y escuchar a los carniceros ahí, hermanos, escuchando alabanzas una vez cuando recién comenzaba y sentir esa alegría, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque ya Dios había obrado en mí. ¿Qué dice acá el 44? No podían escuchar su palabra. Mire por qué. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa era la razón. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. El diablo dice aquí la palabra de Dios que esta gente tenía los mismos deseos del diablo. Permanecer en la mentira y no en la verdad. ¿Y qué le sigue diciendo él? Porque no hay verdad en el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y el diablo es padre de mentira. Mira el 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecar? Pues si digo la verdad, ¿que vosotros no me creéis? Dice Jesús. 47. El que es de Dios, esto es lo que yo estoy diciendo hoy. Las palabras de Dios oye, hermanos. Todo el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, les dice Jesús. ¿Qué más claro puede ser la Biblia, hermanos? Regresemos a nuestro Juan 10:26. No creéis porque no son mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es, hermanos, de que la iglesia constantemente su llamado es a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Originalmente el púlpito se puso aquí en medio de las iglesias siempre. Porque iba a ser un lugar, hermanos, donde se iba a poner una Biblia abierta. Ese fue el propósito. Para que, hermanos, por medio de la palabra de Dios pudiera predicar y enseñar la palabra de Dios, para que Dios hablase a su pueblo. Eso es, hermanos, lo que venimos a hacer a la iglesia. Hechos 2:42 dice que ellos se reunían y todo el tiempo que se reunían era escuchar la palabra de Dios. Puede haber gente, hermanos, como Saulo de Tarso, duros, que no escuchan la voz de Dios, pero llegará el día, hermanos, si es que se van a salvar, que van a oír la voz de Dios. Si son ovejas del Señor, van a oír su voz tarde o temprano, hermanos, porque sus ovejas oyen su voz y les siguen. Mira el 28. ¿Cuál es el trabajo de un pastor, hermanos? ¿Quién quiere decírmelo, por favor? ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Sin miedo, hermanos, por favor. El mero trabajo del pastor, lo más importante que hace el pastor es ¿qué? Cuidar. Amén, cuidar las ovejas. Por eso Jesús ha hablado de lobos, de ladrones, del asalariado. O sea, Jesús nos está poniendo todo esto, ¿verdad? Y mire lo que dice acá.
Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me sigue. El 28, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. O sea, estas ovejas nadie las va a matar. No van a perecer jamás. Y nadie, dice Jesús, nadie va a arrebatar estas ovejas, todas, porque Él las conoce por nombre. Nadie las va a arrebatar de mi mano, dice Él. Hermanos, si allá en nuestro país, usted, digamos, en nuestro país quizás es más de vacas, ¿verdad? No de ovejas. Pero si usted tiene un ganado y de repente ve que 50 vacas y de repente le hacen falta 20, pues el que se la está cuidando no la está cuidando bien, ¿verdad? Porque se le perdió su parte de su rebaño. Entonces aquí, hermanos, el padre le da las ovejas al hijo. Y el hijo, hermanos, está llamado a cuidar de estas ovejas. Y el hijo dice, el 28, nadie las arrebatará de mi mano. Mira el 29. El padre me las dio. Él es mayor que todos. Digamos que yo fuera pastor de ovejas y yo le doy a mi hijo las ovejas. Eso es lo que ha pasado aquí. Pero él dice, él me las dio, él es mayor que todo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Entonces Jesús está aquí hablando, hermanos, de que como el buen pastor, Él cuidará de sus ovejas, Él cuidará de su rebaño, de tal manera que nadie, ni el lobo, ni el asalariado, ni el ladrón, ni el salteador, nadie, dice Jesús, las arrebatará de mi mano. Mire ya Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, esto lo leíamos ayer en el ayuno, Juan 6. Y si no entiende esto completamente, amados hermanos, después puede hablar conmigo. Si quiere, lo podemos hablar un día, un viernes, que se puede hacer un estudio bíblico aquí en la iglesia. Pero mira aquí, dice el 37. Perdón, vamos al 36, ¿lo tenemos? Dice aquí, Jesús está hablando que Él es el pan de vida. Aquí usa otra ilustración y dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y dice el 26 más, os lo he dicho y aunque me habéis visto, no creéis. Lo mismo, el mismo problema. Y nosotros sabemos cómo termina este pasaje bíblico. Más de 5,000 personas siguiendo a Jesús porque querían que Él les diera comida, porque querían que Él los sanara, porque querían hacerlo rey para que los libertara de los romanos. Pero cuando Jesús no quiere hacer esto, sí los sana y les da comida. Pero Jesús les dice, yo quiero hacer algo más, yo quiero libertarlos de sus pecados. Yo soy el pan, yo vine a morir por ellos. Termina el pasaje bíblico de Juan 6 que toditos abandonan a Jesús. Y solo se quedan los 12, ¿verdad? Pero Jesús les dice aquí, el 37, todo el que el Padre lo tiene, me da a mí. Perdón, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Otra vez, el Padre se los está dando. El que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, en ese pasaje bíblico puede encontrar tanta gracia. Que aquí Jesús está diciendo que nadie Él echa fuera. Nadie. Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo. No importa quién sea. Ex satanista, ex aquí, ex allá, no importa. Él dice, ¿verdad? No le voy a echar fuera. John Bunyan lo predicaba en la cárcel, hermanos. Él estaba preso por predicar el evangelio en Inglaterra en los 1600 y él escribió un libro entero sobre este versículo, llamando a toda clase de pecadores a venir a Cristo. Dice el 28, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y mira, el 39 es tan importante, hermanos, que Dios abra sus ojos a esto. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué es lo que el Padre le dijo al Hijo? Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuevamente vemos lo mismo que dice allá Juan 10. Si regresamos a Juan 10, aquí nuestro Dios vuelve a decir una vez más, y es Dios, hermano, es Jesús. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, porque la voluntad del Padre que me envió es que yo no pierda ninguna de estas ovejas.
Hermanos, en aquellos tiempos, yo pensaba esto esta semana, los matrimonios eran arreglados. O sea, vamos a escoger un joven aquí. Andy. Andy no iba a, como está ahorita, ¿verdad? Ahí él orando, ¿verdad? Y la joven que le caiga bien y que él le caiga bien, ¿verdad? En el Señor pueden casarse, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era el hermano Gilberto y la hermana Dora, con una familia que se llevaran bien, que iban a arreglar el matrimonio, y se le iba a dar la esposa. Y se le iba a dar la esposa. Y la Biblia lo ilustra de esa manera también. La iglesia es la esposa. Dice, Cristo nos dice a nosotros, imperfectos hombres, que las amemos como Él amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, nuestro Dios nos da todas estas ilustraciones para que comprendamos cuán gran amor nuestro Dios tiene por cada uno de nosotros. Nos ama como su esposa, nos ama como ovejas, nos ama dando a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, nos ama derramando su sangre en la cruz, nos ama perdonándonos, cambiando nuestras vidas, escuchando nuestra voz, hermanos, en oración, y nosotros oyendo la voz de Él. Hermanos, nuestro Dios dice ahí, y si nos ponemos ciertamente, hermanos, uno más, Hebreos 7:25, si lo puede poner nuestra hermana. Y aquí el autor de Hebreos nos recuerda de que Jesús puede salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él es Jesús, nos acercamos a Dios Padre. Y mire por qué, viviendo. O sea, Jesús hasta el día de hoy, eso es lo que Él está haciendo, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesús está intercediendo a favor de su iglesia allá. Y si somos sinceros, hermanos, yo pensaba esto y yo sé que esto usted me va a decir que es verdad. Si yo le digo a cualquiera de ustedes ahorita, pase al frente y párese acá y dígale a la iglesia, ¿por qué usted ha permanecido los años que tiene en el Evangelio? Yo este mes estoy cumpliendo 17 años. Y si usted me para aquí enfrente y me pregunta a mí, ¿por qué usted desde el marzo del 2007, espero que haya hecho bien la cuenta ahí de 17, ¿por qué usted ha permanecido aquí? Ninguno de nosotros dijera, ¿por qué yo soy mejor que el que está allá en el mundo? Yo no creo que ninguno de ustedes dijera eso. Yo sé que yo no lo digo. Sino que yo, hermanos, lo que diría es, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y si Dios me preguntara, yo diría esto, fue la obra del Espíritu Santo en mi interior, trayéndome convicción de pecado, poniendo en mí el querer como el hacer, poniéndome en deseos y llevándome la fuerza para hacerlos, ¿verdad? El Espíritu de Dios hace esto. Si usted me preguntara a mí, hermanos, yo pensaba esto, es aún en ocasiones, ¿verdad? Como usted se recuerda el pasaje de Jeremías, cuando Jeremías ya no quiere seguir hacia adelante al ver tanta maldad en Israel, ¿verdad? Y dice él, aunque ya no quise volver a hablar nunca más del nombre del Señor y quiso alejarse ya de este camino, había en mi interior un fuego que no pude soportarlo, dice él. La mayoría de nosotros, hermanos, sabemos ese fuego de Dios, eso que Dios hace. Muchos de nosotros hemos contemplado irnos de la iglesia en más de una ocasión, especial cuando éramos recién convertidos. Pero ahí estaba ese fuego del Señor. Ahí estaba ese toque del Señor. Ahora es conocido de que los pastores, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando una oveja se le estaba saliendo demasiado del redil, de quebraban su pierna para que aprendiera que esto malo iba a pasar si se salían, porque era mejor eso y no que sufrieran allá la muerte por manos de un lobo, ¿verdad? Nuestro Dios dice que Él disciplina al que toma por hijo, hermanos. Muchas veces Dios también en su gracia ha traído dificultad a nuestras vidas, cuando Él sabe que nuestro corazón se está alejando de Él. Así que, hermanos, nuestro buen pastor, hermanos, nos ha guardado. No sé si puede, no se lo pedí, pero primera de Pedro 1:5, primera de Pedro 1:5, si lo puede poner nuestra hermana. Pero, hermanos, ciertamente estamos, gracias, mire qué bonito es esta cosa, hermanos, este nuevo programa. Ustedes, les dice Pedro, son guardados por el poder ¿de qué? De Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Nuestra única esperanza, hermanos,
de poder seguir en este camino es el poder de Dios, que nos guarda para salvación. El poder de nuestro Dios, que es nuestro buen pastor, que es llamado, hermanos, a cuidar de cada una de estas ovejas. Y por eso dijo el apóstol Pablo, estoy seguro, en Filipenses 1:6, persuadido que el que comenzó en ustedes esa buena obra la perfeccionará. Por eso yo hago tanto énfasis una y otra vez en que cada joven necesita tener ese encuentro con Jesús. Porque si Él comienza la buena obra, si Él comienza ese nuevo nacimiento, si el que lo experimenta, hermanos, viene a ser oveja del Señor. Y concluyo con Juan 17. Perdón, hermanos, si he pasado un poco más del tiempo hoy. Siempre predico como 40 minutos, ¿verdad? A veces 45. No sé cuánto llevo, hermanos, pero yo creo que esto es muy importante dejarlo claro. Y así como no nos aburrimos viendo películas de 3 horas, ¿verdad? Juan 17, ¿lo tiene? Versículo 3. Imagínese esto. Imagínese que usted se va a morir. Imagínese que es su última noche. Y usted ha escuchado de algunas personas. Un hombre en cierta ocasión dijo de que si él quisiera, ¿verdad? Todos queremos llegar a ancianos y morir rodeado de su familia. Alguna gente lo ha hecho, ¿verdad? Mi vecino murió con sus hijos y su esposa alrededor. Y dicen ellos, hermanos, y está mi esposa de testiga, creo que está aquí, sí, que cuando él estaba partiendo de esta tierra, comenzó a reír y a regocijar. Y vio una luz. Y él así murió. Entonces, hermanos, la esposa del pastor Tony Evans, después de 50 años de casados, hermanos, partió y la familia estaba a su alrededor y les pudo dar palabras a todos ellos. Jesús iba a morir el siguiente día, a las 3 de la tarde. Esa noche Judas ya se había ido para venderlo. Y Jesús, hermanos, de Juan capítulo 13 hasta el 16, les da palabras profundas, unas enseñanzas preciosas a sus discípulos. Como que usted le diera sus últimas palabras a su hijo, a su hija, que importantes, ¿verdad? No va a perder el tiempo. Y digamos que usted puede orar por ellos antes de partir. Y Jesús ora por sus discípulos una última vez, antes de morir en la cruz. Y dice el 3, Juan 17:3, ¿lo tiene? Esta es la vida eterna. La vida eterna no es cuando morimos, hermanos. La vida eterna es cuando conocemos a Dios. Que te conozcan, dice, a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora mire un poco más al versículo 9, ¿lo tiene? Jesús está orando por sus discípulos. Y dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Otra vez vemos los que me diste. Juan 6, los que me diste. Juan 10, los que me diste. Juan 17, los que me diste. Sus ovejas, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo. Porque son tuyos. Y mire lo que dice allá el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús está orando protección por sus hijos. Yo estoy seguro que algo similar está orando Jesús hoy a la diestra del Padre por nosotros. Él está intercediendo. Este solo fue un ejemplo de la clase de intercesión que hace Jesús. Para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el que no era oveja, ¿verdad? Judas, el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Jesús ve esta oración por protección. Jesús está orando, hermanos, de que el Padre guarde a los suyos, ¿verdad? Jesús está intercediendo que los proteja en medio de un mundo con tantas maldades alrededor y también que seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa todos nosotros aquí. Miren lo que dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús ora que su iglesia sea limpiada con la palabra. Jesús ora por cada vez que se predique el evangelio, hermanos. Qué privilegio es. Versículo 20, ¿lo tiene?
Y dice ahí Jesús, no ruego solamente por estos, los 11, sino también por usted y por mí, los que han de creer en mí por la palabra de él. Todo lo que ora Jesús aquí, lo ora por usted y por mí también, hermano. Y mira el 22 y 23, esto es lo último. ¿Sabe, hermanos? Tantos años de leer este pasaje y nunca había visto esto. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira lo que sigue diciendo, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y mire lo que dice, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, nunca quizás usted ha pensado esto, que Dios Padre lo ama a usted igual que ama a su Hijo Jesús. En cierta ocasión yo dije, María tuvo el hijo perfecto, ¿verdad? Nunca pecó. ¿Cómo no lo iba a amar? Fue el hijo perfecto. Y hermanos, cuando el Padre dijo de Jesús, el testimonio que da desde el cielo es, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Él se complace mi alma, se puede traducir eso. Él es mi hijo, ¿verdad? Él se complace mi alma. O sea, así como un padre puede ver a un hijo, ¿verdad? Y regocijarse en él cuando están chiquitos. Yo me imagino si se hace grande, si se hace alguien de bien, qué regocijo debe dar a un papá, ¿verdad? Entonces, hermanos, el alma del Padre se complace en Jesús y que el Padre me ame igual a mí. Porque el Padre me mira a través de su Hijo Jesús. Porque yo estoy unido a Cristo, enseña la Biblia. Y cuando Cristo murió, Él murió. Es como que yo hubiera muerto en esa cruz porque Él murió por mis pecados. Cuando Cristo resucita, es como que yo hubiera resucitado. Y cuando el Padre me mira a mí, Él me mira a través de su Hijo Jesús. Y el Padre, a cada uno que ustedes que están aquí en Cristo, y el que no está, venga a Él porque Él no lo va a echar afuera. Pero todo el que está en Cristo, Jesús oró. Es como que yo trabaje para el hermano Víctor, digamos, muchos años. Y le diga, hermano Víctor, él me trató tan bien. Yo me voy. Pero a mi hijo, mírelo como verme a mí. Ámelo a él como me amó a mí como su trabajador. Trátelo a él como me trató a mí todos estos años que he servido a su lado. Entonces, Jesús le está diciendo al Padre, ámalos como me amaste a mí. Míralos como me amaste a mí. Guárdalos, protégelos, porque son mis ovejas que tú me diste, por cierto. Son míos, ¿verdad? Y nos ponemos de pie, hermanos, para dar gracias a Dios. Hermanos, yo sé que a veces uno en la casa come frijoles, otras veces come carne, ¿verdad? Filet mignon algunos. La Biblia dice de que a veces Dios nos da leche, a veces Dios nos da carne. Hoy Dios nos dio carne. No siempre son así de profundas las prédicas, ¿verdad? Oh, Dios nos dio carne, pero Dios quiere alimentar a todos los hermanos. Si alguien no entendió algo, hermanos, siéntanse con toda libertad de hablar conmigo, ¿verdad? Y si yo no sé algo, hermanos, vamos a orar y ver la Biblia, ¿verdad? Para que Dios nos enseñe. Oramos, por favor. Padre, yo le doy gracias.